Jorge Mario Bergoglio nació en el seno de una familia católica el 17 de diciembre de 1936, en el barrio porteño de Flores, siendo el mayor de los 5 hijos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio, 1908 a 1959, contador, empleado en el ferrocarril, y Regina María Sibori, 1911 a 1981, ama de casa, nacida en Buenos Aires, hija también de inmigrantes procedentes de las regiones italianas de Piamonte y Génova. Durante su infancia, Jorge Bergoglio creció en un hogar arraigado a los orígenes italianos y católicos de su familia. Sus padres lo bautizaron el día de Navidad de 1936 en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio de Almagro en Buenos Aires. Durante su infancia estudió en el Colegio Salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles de la localidad de Ramos Mejía. Tuvo una estrecha relación con sus abuelos, especialmente con su abuela Rosa Vasallo. El propio Papa Francisco comentó que fue la mujer que mayor influencia tuvo en su vida. Posteriormente estudió en la Escuela Secundaria Industrial Hipólito Yrigoyen, en la que se graduó como técnico químico, tras lo cual estuvo trabajando en el laboratorio Ike Tierbachman, realizando análisis bromatológicos destinados a controlar la higiene de productos alimenticios. Ya en esa época sentía una fuerte vocación religiosa. En su juventud, una enfermedad hizo que fuese sometido a una operación quirúrgica en la que le fue extirpada una porción de pulmón. A pesar de ello, según los médicos, el tejido que le falta a su pulmón no tiene impacto significativo en su salud. La única preocupación sería una disminución en la reserva de la respiración si llegara a padecer una infección respiratoria. En 1957 decidió convertirse en sacerdote. Ingresó al seminario del barrio Villa Devoto y al noviciado de la Compañía de Jesús. Después de 2 años de noviciado, culminó sus estudios en el Juniorado Jesuita de Santiago, Chile, ubicado en la Casa de Retiro de San Alberto Hurtado, actual Centro de Espiritualidad Loyola, donde ingresó al curso de Ciencias Clásicas y profundizó sus estudios de historia, literatura, latín y griego, bajo la instrucción del carismático Carlos Aldunate. De 1964 a 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. Cuando se encontraba en la ciudad de Santa Fe en 1965, contó con la presencia del ilustre escritor argentino Jorge Luis Borges, quien dictó un seminario que tuvo como resultado final un libro llamado Cuentos Originales, una selección de 8 textos escritos por los alumnos en el cursillo, cuyo prólogo estaba redactado por el propio Borges. El 31 de julio de 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas argentinos, cargo que ocupó hasta 1979. 20 días antes de su nombramiento como provincial, el general de los jesuitas, Pedro Arrupe, le encargó transferir la administración de la Universidad del Salvador de la Compañía de Jesús a una agrupación de laicos, lo cual hizo confiando en personas que conocía en la agrupación Guardia de Hierro. En 1976 comienza una nueva dictadura militar en la Argentina en el marco de la cual varios sacerdotes fueron víctimas de secuestros, torturas y muerte, especialmente los vinculados al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, al movimiento de curas villeros y a la teología de la liberación. En este escenario, Francisco, como provincial de los jesuitas, tuvo actuación en el caso de la desaparición forzada y las torturas sufridas en la ESMA por los sacerdotes jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix, quienes realizaban tareas sociales en las villas Miseria de Buenos Aires. Bergoglio también organizó una red clandestina que organizaba la huida hacia Brasil de opositores perseguidos por la dictadura, entre lo que se encontraban Alicia Oliveira, 3 seminaristas del obispo Enrique Angelelli, el escritor Alfredo Somoza, los activistas sociales Sergio y Ana Gobulin, etc. Bergoglio declaró 2 veces como testigo en juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en las décadas de 1970 y 1980, en la megacausa ESMA. Su declaración de 3 horas fue filmada y hecha pública, y en la causa conocida como Plan Sistemático, donde se investigó el secuestro y supresión de identidad de menores. Desde 1980 hasta 1986, fue rector del Colegio Máximo de San Miguel y de las Facultades de Filosofía y Teología de esa casa de estudios, así como primer párroco de la parroquia del Patriarca San José, ubicada en el humilde barrio San José del partido bonaerense de San Miguel. Luego de una gran actividad como sacerdote y profesor de teología, fue consagrado obispo titular de Oca, Auca, en latín, el 20 de mayo de 1992, para ejercer como uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires. Fue consagrado obispo el 27 de junio de 1992 en la Catedral de Buenos Aires. Cuando la salud de su predecesor en la Arquidiócesis de Buenos Aires, el arzobispo Antonio Cuarracino, empezó a debilitarse, Bergoglio fue designado arzobispo coadjutor de la misma el 3 de junio de 1997.
Al fallecer Corracino lo sucedió en el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998. Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, San Juan Pablo II lo creó cardenal con el titulus de San Roberto Bellarmino. El mismo Bergoglio, una vez investido como papa y en el marco del consistorio del 22 de febrero de 2014 designó como titular del mismo a su sucesor en el arzobispado porteño, el cardenal Mario Aurelio Poli. Como cardenal formó parte de la Pontificia Comisión para América Latina, la Congregación para el Clero, el Pontificio Consejo para la Familia, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Consejo Ordinario de la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En 2005, el entonces cardenal Bergoglio, ya siendo presidente de la Conferencia Episcopal, autorizó la tramitación de la causa para la beatificación de los 6 miembros de la Sociedad de Vida Apostólica de los Padres Palotinos, que fueron asesinados en 1976 en la conocida masacre de San Patricio. Al mismo tiempo, Bergoglio ordenó investigar la masacre en sí, que se le atribuye mayoritariamente al régimen militar argentino. Las polémicas por la legalización de los matrimonios homosexuales y el aborto, entre otros temas, enfrentaron a Jorge Mario Bergoglio, primero con Néstor Kirchner y luego con su esposa, la mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, así como con organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, feministas, LGTB y amplios sectores de la población con posturas a favor de esas decisiones. Por estos temas Bergoglio también se enfrentó con la mayoría de los obispos argentinos. La unión civil de las personas homosexuales, postura que fue rechazada por el Papa. Como arzobispo y cardenal, Bergoglio fue conocido por su humildad, conservadurismo doctrinal y su compromiso con la justicia social. Optó por promover el diálogo y acercarse a los distintos colectivos sociales, fuesen o no católicos, así como por reforzar la tarea pastoral en las parroquias, aumentando la presencia de sacerdotes en las villas, barrios marginales. Esto hizo que fuese conocido como el obispo de los pobres. Un estilo de vida sencillo ha contribuido a la reputación de su humildad. Vivía en un apartamento pequeño en vez de la residencia palaciega episcopal, renunció a su limusina y a su chofer en favor del transporte público, y cocinaba su propia comida. Disfrutaba de la ópera, el tango y el fútbol, era hincha y socio activo simple del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Es también un apasionado lector de Fyodor Dostoyevsky y Jorge Luis Borges, además de autores clásicos. Bergoglio, antes de ser elegido papa, presentó su renuncia como arzobispo al cumplir los 75 años, de acuerdo al derecho canónico. Tenía previsto jubilarse una vez fuese nombrado su sucesor y retirarse a un hogar para los sacerdotes mayores o enfermos, donde ya tenía reservada una habitación, para después llevar una vida de oración y de dirección espiritual, alejada del gobierno eclesiástico. El 14 de marzo de 2013, un día después de ser elegido, celebró su primera misa como pontífice en la Capilla Sistina. Lo hizo alternando latín e italiano sin la ayuda de escritos, con un tono didáctico y gesticulando abundantemente. Respecto a los asuntos que trató, hizo un llamamiento a proclamar el mensaje de Jesucristo, para evitar ser considerado simplemente como una ONG compasiva. Además, destacó la necesidad de que la Iglesia se aleje de lo mundano edificándose sobre el Evangelio y la piedra angular de Cristo, y no, como los castillos de arena que hacen los niños que se derrumban fácilmente. En su segundo día de pontificado, el viernes, 15 de marzo, recibió en audiencia a todos los cardenales en la Sala Clementina de Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Francisco agradeció el apoyo recibido en el cónclave papal y alabó la labor realizada por su antecesor Benedicto XVI, del que dijo sentir una gran gratitud y afecto por mi predecesor, quien revigorizó la Iglesia con su fe, sus conocimientos y su humildad. También manifestó que, todos nosotros vamos a tratar de responder con fe para llevar a Jesucristo a la humanidad y para traer a la humanidad a regresar a Cristo, a la Iglesia. El sábado 16 recibió a los periodistas en audiencia en el aula Pablo VI, a quienes bendijo y agradeció por el trabajo realizado durante los días del cónclave. En dicho acto el Papa habló en español por primera vez desde que fue elegido. Muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica y otros no son creyentes, pero respetando la conciencia de cada uno, os doy mi bendición sabiendo que cada uno de vosotros es hijo de Dios. Que Dios los bendiga. Ese mismo día restableció provisionalmente en su cargo a todos los miembros de la Curia Romana cuyos puestos habían quedado suspendidos por la sede vacante. El domingo, 17 de marzo presidió el rezo del Ángelus desde el balcón del apartamento papal del Palacio Apostólico, ante unas 150.000 personas. Durante el rezo, habló de la misericordia de Dios que nunca castiga.
canonizó a muchos convirtiéndolos en santos, incluyendo a Monseñor Romero de El Salvador, e igualmente realizó numerosas beatificaciones. El 13 de octubre del 2013 lideró la beatificación de 522 mártires españoles. Durante la pandemia, Francisco canceló sus usuales audiencias generales en la Plaza de San Pedro, para evitar que las multitudes se reunieran y prevenir la propagación del virus que afectó seriamente a Italia. Animó a los sacerdotes a visitar a los enfermos y a los trabajadores de la salud, instó a los fieles a no olvidar a los pobres en tiempos de crisis, ofreció oraciones por las víctimas del virus en China, e invocó a la Santísima Virgen María bajo su título de Salus Populi Romani, puesto que la diócesis de Roma observó un periodo de oración y ayuno en reconocimiento de las víctimas. El Papa pidió perdón en nombre de la Iglesia por algunas razones. Pidió perdón por los abusos hacia los pueblos indígenas de Canadá en las escuelas residenciales administradas por la Iglesia, así como también criticó la mentalidad de superioridad con la que se trató a los indígenas en la conquista de América. A los 21 años, en su época de seminarista, se le extirpó parte de un pulmón. Conscientes del problema que supone tener un papa de transición, los cardenales debatieron el tema durante el cónclave debido a la edad de Bergoglio, considerando los problemas de salud que había padecido Benedicto XVI. El Papa Francisco falleció a las 7:35 horas del día 21 de abril de 2025 en su residencia de la Casa Santa Marta, en Roma, según anunció el cardenal Kevin Joseph Farrell. Elevemos nuestras oraciones por el Papa, el cual trajo muchos beneficios a la Iglesia. Él siempre oraba por los más pobres y necesitados, por los jóvenes con los cuales convivió por mucho tiempo y por las personas de la tercera edad que no tienen cómo sobrevivir. Descanse en paz. Suscríbete. Dale like y comparte. Toca la campana para recibir las notificaciones.